Carlos, ¿estás ahí? Aquí estoy, Lili, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos con Mario Ganora, Buenas tardes. conversando un poquito de utopías y conociendo tu trayectoria de muchos años en la justicia. Contanos un poquito cómo te sentís vos de haber pertenecido a un poder judicial y contanos un poco la diferencia entre esto que planteamos, la justicia real, la justicia de a pie, de la otra, de la justicia que sale en los diarios, pero que en realidad se dirige a mucho menos gente, ¿no? Antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación. Buenas tardes, Mario, y a todos los oyentes que tengan. Ujú. Como dijiste, tengo muy larga trayectoria en la justicia. Comencé en el año 74, una época en la que todos éramos diferentes y el país Así mucho es. más. Yo no me puedo olvidar que en aquella época, como mucho, la pobreza era del 3-4%. No había prácticamente desocupación, las instituciones eran respetadas en términos generales, y hoy en día parece que el mundo entró en una licuadora y la Argentina está peor que todos. Y lamentablemente mucha de la responsabilidad es de nuestra generación. Nuestra generación fue la que construyó y la que destruyó, y la que hoy sigue destruyendo también, porque independientemente de todas las situaciones que se han vivido, el progresismo, llamémosle así, que volvió, parece, en la época de Alfonsín, y desde ahí hasta ahora, lo único que hicimos fue generar pobres. No generamos trabajo, no generamos institucionalidad, no hemos generado nada más que retroceso. Vos me preguntabas de la justicia. La justicia de los medios es la federal. Siempre ha sido la federal. ¿Por qué? Porque Ujú. la justicia federal es la que se encarga del juzgamiento, al menos teórico, de los funcionarios públicos. El resto de las justicias provinciales, el Poder Judicial de la Nación, en lo que hace a la justicia de la ciudad propiamente dicha, la nueva justicia de la ciudad, que nació en la Constitución de la ciudad en el 96 y en el 98 comenzó a funcionar y hasta ahora. Pero esa es la que le va a la gente todos los días. La federal no, pero pareciera que Sí, todos los recursos van a tratar de solucionar los problemas federales. sí, y todo lo malo y Er, todo lo bueno, ¿no? Porque como que no tenemos demasiada conciencia de que hay una justicia real que es la que nos toca a todos y hasta que esa, nos la toca. de a pie, es la que tiene menos recursos, y en realidad es tan vapuleada como la otra cuando no sé si se lo merece. Mira, yo creo que hay responsabilidad de todos, muchísima responsabilidad de los legisladores. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es interpretar la ley, no la genera. Y muchos de los problemas que tiene la justicia del diario, del común de la gente, tiene muchísimo que ver con la ley que no se cumple por un lado, o por la ley que genera de esa y en adelante su majestad del delincuente. Y no se puede ser su majestad del delincuente. Las víctimas tienen mucho que ver y han sido negadas históricamente. Todas las garantías parece que fueran dadas para aquel que ha cometido un delito. Perdón, no para todos. Porque hay una serie de argentinos que con toda responsabilidad, o no, tendría que decidirlo la justicia, están hace rato presos y no se les da ninguna de las posibilidades procesales que tienen los otros delincuentes comunes, a los cuales todo el mundo, por favor, cuídenlos, hagan esto. No, no, no. Nos estamos 10, 15 años con juicio sin condena, 70 años mayor de edad, ni locos pueden ir a su domicilio. Es decir, la ley no es igual para todos. Hoy en día en nuestro país hay hijos y entrenados.
No ¿Y debe vos ser dirías así. que, por ejemplo, el código de procedimientos de la ciudad mejora la situación de la víctima, mejora el proceso en sí, todo el No devenir del tengas la menor proceso? duda. Por experiencia te puedo decir que lo que antes en Nación demoraba 2, 3, 4 años, un proceso normal, en la ciudad se puede resolver en 6 meses. 6 meses. Yo en lo personal he Sí. tenido juicios que se han resuelto desde que se cometió el hecho hasta que hubo sentencia en 14 horas. Bueno, Claro me que se tocó estar puede. en la Comisión de Justicia cuando dictamos el Código de Procedimiento para la Ciudad y fue un trabajo muy importante y bueno, es bueno que vos que fuiste juez todos estos años puedas decirnos estas diferencias entre un Mira, proceso y el creo que otro, no hay ¿no? nada mejor que el juicio oral. Ujú. Perdón, una sola cosa mejor hay, que es el juicio por jurados. Juicio por jurados, sí. Sí, sí, Cuando que no la pudimos sociedad se establecerlo, puede pero... manifestar a través del jurado para determinar si Ujú. alguien es culpable o inocente, creo que estamos perfeccionando la justicia y no como muchos piensan, demeritándola, quitándole el poder al juez técnico. Es cierto que el juez técnico ha estudiado, tiene su propia experiencia, pero el ciudadano común sabe lo que está bien y lo que está mal, y no podemos dejar de reconocerle que tiene que tener el derecho de poder expresarse en ese sentido. Hay Doctor, muchos ilícitos cuyos resultados serían totalmente diferentes si los analizara un juez técnico o un juicio por jurado. De eso no tengo la Así menor es. duda. doctor, Y una por otra pregunta. parte le quitaría presión a los Contame un jueces. poquito la posibilidad de la transferencia de las competencias que le faltan a la ciudad. Esto, vos ves que hay una disposición de parte de unos y otros para que la transferencia total de competencias se dé a la ciudad. Mira, por parte del Poder Judicial de la Nación no hay voluntad de ser transferido. No hay directamente. Es como si sintieran que si son transferidos al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, pierden chapa. Cuando en Sí, realidad hay una juzgarían cuestión de los mismos minutio, delitos, ¿no? resolverían las mismas cuestiones que están resolviendo ahora. Yo me pregunto, sinceramente, para un divorcio, para una cuestión de medianería, ¿es necesaria una justicia federal? Porque el Poder Judicial de la Nación se rige por las normas federales, ¿eh? O sea, el Código Procesal Civil y Comercial, el Código Procesal Penal que se aplica en el Poder Judicial de la Nación, es el Código Procesal Federal. Los jueces son nombrados por el Senado a requerimiento presidencial. El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, como tal, no tiene relación alguna con esos jueces. Es más, hace poco generaron una Cámara de Casación propia para la Ciudad de Buenos Aires con la intención, que afortunadamente no bajó, de tener una injerencia sobre la ciudad, sobre la justicia de la ciudad. Menos mal que no pudieron hacerlo. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Hola. ¿Sigues ahí? Sí. Hay una cuestión que a mí siempre me preocupó respecto de las fuerzas políticas o los intereses que puede haber. No escucho. Perdón, ¿me oye? No. A ver, ¿ahora me oye? Ahora sí. Una de las cosas que a mí siempre me preocupó en el proceso de transferencia de competencias es la existencia de intereses o de fuerzas políticas que se oponían a esa transferencia. Exactamente. Hay un interés sectorial importante que es el de los jueces. Hay otro interés que es el de los sindicatos. Exacto. Y habría un A pesar de que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación está representada en la propia, es un sindicato propio de la ciudad también, ¿eh? O sea que juega a las puntas la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Y un tercer interés que a mí no me parece importante, que puede ser intereses corporativos o de abogados corporativos que tienen aceitadas las relaciones en determinados tribunales nacionales, ya sea civiles, comerciales o incluso de los tribunales penales, y que temen que se cambie esa relación de fuerzas
o esos mecanismos aceitados. No lo veo eso tan así, y le explico por qué. Porque si se traspasan los juzgados y los jueces, esa relación con el abogado va a seguir siendo la misma. Lo que puede variar después, y tendría que hacerse así, es la utilización de nuevos códigos procesales, y todos los que somos abogados hemos dependido con códigos procesales, pero montones a lo largo de nuestra carrera. Yo me acuerdo, por lo menos, haber estudiado y aplicado 3 o 4 dentro del propio Código de Procedimiento Nacional, hasta que comenzó en la ciudad. Pero dentro del Poder Judicial de la ciudad estábamos aplicando 5 códigos en un momento determinado: faltas, procedimiento administrativo, penal, civil al principio. Entonces es una cuestión de acostumbrarse. De lo que no se han acostumbrado todavía los letrados es que no se han dado cuenta del filón que es trabajar en la ciudad, en el Poder Judicial de la ciudad, donde generalmente se regula mucho mejor horario que en la ciudad. Bueno, eso. Y otra cuestión que también a mí... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, perdón. Otra cuestión que a mí también me ha llamado la atención muchas veces es que gran parte de los empresas o sociedades comerciales tienen su domicilio radicado en la ciudad de Buenos Aires, básicamente porque le daba más confianza la justicia que se impartía en nuestra ciudad, sea nacional o de la ciudad, que la justicia que se imparte en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Incluso había muchas prórrogas de competencia en ese sentido. ¿Usted cree que se beneficiaría la Administración de Justicia con una transferencia? Yo creo que sí se beneficiaría, y vuelvo a repetirle por qué. Porque no tiene por qué ser el Estado Nacional el que esté juzgando un divorcio, una cuestión de medianería, una disolución de una empresa. ¿Por qué tiene que ser el Estado Nacional y no como en cualquier provincia ocurre, que lo resuelva cada provincia con su propio poder judicial como corresponde? Es verdaderamente una intromisión en los ámbitos de la ciudad de Buenos Aires, de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que no se pueda transferir la justicia. Yo comparto esa idea, pero digamos, estaba pensando cuáles serían los factores, porque ya la Constitución de la ciudad es de 1996, o sea que ya transcurrió mucho tiempo desde la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Acuérdese que empezamos con la ley Cafiero, que limitaba todavía muchísimo más la autonomía, y se fue ganando autonomía en estos 24 años. Exactamente, sí. Y bueno, la ley Cafiero era la corporización de esos intereses que no querían la transferencia de la justicia, no querían la transferencia de la policía. Bueno, en realidad yo creo que lo que no querían era la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, bueno, eso. Era muy cómodo que solamente fuera capital federal, justamente el presidente manejara no solo el Estado de la ciudad, sino también la ciudad. Creo que aún hoy, 25 años después, mucha gente, si hacemos una encuesta de cuántas personas conocen que que Buenos Aires es una ciudad autónoma, que por qué se llama Cava y por qué no se llama Capital Federal, esto todavía hay mucha gente que no lo tiene demasiado claro. Y lo peor es que no hay muchos políticos que lo tengan claro. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿dónde se enseña la Constitución de la ciudad? En los colegios que dan en las clases en la ciudad. La ciudad muestra eso, ¿no? O sea, nosotros podemos avanzar en la medida en que la educación que se le brinde a los ciudadanos, a los niños en la ciudad, incorpore la Constitución de la ciudad. Se le enseñe que para qué sirve tener una Constitución y por qué es un Estado
distinto del nacional, similar al de las otras provincias. A medida que eso se vaya enseñando y que todos tomemos conciencia de que somos parte de una ciudad, entre comillas, nueva, no es que solamente tenga que el año 1536 con la creación, ha transcurrido un montón de cosas, pero ahora es como una gobernación, pero recién ahora, hace 25 años. Sí, ha sido un Entonces, tiempo muy prolongado. toda la Constitución va creciendo y se va conociendo y se va haciendo fuerte a medida que se la enseña, que se la comprende, que se la discute. Y eso es lo que no está pasando. Sí, como digo, ni siquiera los funcionarios públicos. Carlos, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo. Vamos a volver a convocarte porque creo que la situación de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y toda la situación institucional de la Ciudad de Buenos Aires es algo que nos compete a todos. Y básicamente seguir hablando de esto, ¿no? De la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires como similar a una provincia y ya no como una intendencia que depende del hecho del príncipe y de que el gobernante de turno le dé o no le dé, la financie o no la financie o la desfinancie, ¿no? Creo que vamos a seguir hablando del tema, si te parece. Te dejo una postilla final. No nos podemos olvidar que recién en 1996 dejamos de ser ciudadanos de segunda al poder elegir nuestras propias autoridades y nuestros propios jueces. Así es. Correcto. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, como ves, Mario, muy buen análisis respecto del tiempo que puede tomar un juicio en la Ciudad de Buenos Aires y comparado con lo que pasa en Nación, ¿no?